Bienvenidos una vez más. Estamos estudiando unos conceptos importantes de la fe cristiana. Empezamos estudiando lo que pasó en la tentación del jardín del Edén, como a través de Adán y Eva el pecado vino al mundo y hubo separación del omnipotente Dios, y desde ese tiempo los seres humanos han vivido con el pecado en ellos y han tenido un espíritu muerto, porque solamente aquellos que están en Dios, en el espíritu de Dios, pueden estar con la vida de Dios en ellos, pueden tener esa vida en su espíritu, porque lo que nos da vida es el espíritu de Dios. Y ya hemos estudiado también como a través de la historia, después de lo que pasó en el jardín, Dios escogió a un grupo a un grupo de personas que después se convirtieron en el pueblo de Israel, para que a través de ellos pudiera venir lo que ya Dios había preparado antes que ocurriera esto, antes que ocurriera la entrada del pecado en el mundo, en los seres humanos. Ya Dios había preparado un sacrificio que de un cordero que Dios iba a mandar para salvar a la humanidad de lo que había pasado ahí. Y Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, un Cordero que Él daba como sacrificio, su Hijo, por los seres humanos, para poder reconciliar a la humanidad otra vez con Él, para que volvieran a poder tener esa vida que solamente la puede dar Dios, la vida eterna, y la da a través de su Espíritu que Él manda a nosotros. Pero para que pudiera reconciliarse la humanidad con Dios, había que pagar la deuda de pecado que comenzó en el jardín, y para eso Él manda a su Hijo Jesús. Pero para traer a su Hijo, al Salvador del mundo, a la humanidad, Él preparó a un pueblo que iba a ser santo delante de Él, un pueblo que pudiera mantenerse puro dentro de todo lo que había en la humanidad en esa época. La mayoría de los pueblos eran pueblos paganos, siguiendo a religiones paganas, religiones de demonios y religiones de adoración del diablo, con ritos y prácticas terribles. Dios separa a este grupo, a este pueblo de Israel, para que pueda traer al Mesías, al Salvador del mundo. Y Él le da a ese grupo de personas lo que se llama la ley de los mandamientos. Sí, ya sabemos los 10 mandamientos, pero había muchos otros mandamientos. Y Él les dio una forma a las personas de ese país de Israel, y también a los extranjeros que quisieran unirse a Israel, aceptando las leyes de Dios y aceptando a Dios. Él les dio una forma de reconciliarse en sí, de limpiar sus pecados delante de Dios. Y Él le dio la ley y los mandamientos, y dentro de la ley y los mandamientos había que cuando había un pecado, que la persona cometía un pecado, ellos iban al sacerdote en el templo o en el tabernáculo al principio, y traían un animal. Ese animal dependía según la ofensa, y entonces el sacerdote tomaba un animal, lo mataba y regaba la sangre. Y esta situación lograba que esa persona recibía el perdón de Dios. Pero lo que pasaba es que la sangre del animal cubría
lo que es el pecado de la persona, no le cambiaba. El corazón de la persona no cambiaba. Seguía verdaderamente con un corazón muerto, un espíritu muerto. El pecado seguía en su carne, en su ser, y entonces no había solución para ese pecado. A pesar de que se seguían matando animales, seguían la gente pecando, y Dios da a través de sus profetas, y Él empieza a hablar de que Él le va a cambiar el corazón. Lo que va a cambiar es el corazón de la persona, y les va a dar un corazón nuevo, un corazón que va a ser cambiado con su espíritu que Él le va a dar. Pero para que Él pueda darle ese espíritu nuevo, ese corazón tiene que cambiar. El corazón de las personas tiene que cambiar, y para eso Él manda a su Hijo en la cruz. Y su Hijo Jesús, obediente hasta el final, Él muere la muerte en la cruz, que fue una muerte terrible. Él fue obediente hasta lo último al Padre, y Él recibe en Él el castigo, el pecado de la humanidad, y Él recibe sobre Él del Padre el castigo y la furia que siente el Padre sobre el pecado, y el Hijo obediente recibe en Él el pecado de la humanidad y la furia y el castigo de Dios que siente por los pecados. Pero una vez que eso ocurre, una vez que ya su Hijo muere en la cruz y resucita al tercer día, ya después, al poco tiempo, va y se sienta a la derecha del Padre. ¿Y qué pasa? A esperar que Dios acabe con todos sus enemigos aquí en la tierra. Pero ¿qué estamos viendo? Que ya entonces ya podemos ver a Jesús, el que va a ser el que nos limpia de nuestros pecados, el que nos cambia el corazón con su espíritu. Y eso es lo que estamos buscando, un cambio de corazón, porque ya Dios ha dado la solución, ya Dios ha dado a su Hijo para que nuestro problema, que es un problema de corazón, un problema de el pecado que tenemos en nosotros, un corazón muerto, al espíritu muerto, que tiene que volver a reconciliarse con Dios. Y eso ya está dado, ya está, ya Dios no va a hacer más nada. Ahora somos nosotros los que tenemos que recibir ese regalo de Dios, que se recibe por fe en la obra de Cristo en la cruz. Les voy a leer aquí una parte una situación que ocurrió mientras Cristo estaba aquí en la tierra. Y Cristo le habla a un dirigente religioso, que después le dijo: si tú debes saber todo esto, ¿cómo es que tú no sabes? Cristo le habla sobre ese cambio de corazón, porque ya Ezequiel habló de que iba a dar un cambio de corazón, de que le iba a mandar su espíritu. Jeremías habló de ese cambio. Entonces Jesús habla de que viene ese cambio de corazón, y va a ser logrado a través de la fe en Él, de la fe de lo que Él hizo en la cruz, del perdón de los pecados, de lavar los pecados, y del Espíritu Santo que va a venir a darnos vida a este espíritu muerto, y nos va a dar vida eterna, y vamos a tener un nuevo nacimiento logrado por el Espíritu. Y Cristo le habla a eso, a este dirigente, que se llama Nicodemos. En este capítulo 3 dice aquí, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que ese concepto de nacer de nuevo del Espíritu, nacer de nuevo quiere decir que ese espíritu muerto vuelve a nacer. Ya nacimos primero de la carne, ahora hay que nacer del Espíritu, para que este Espíritu en nosotros tenga vida eterna. Y eso se logra solamente a través del nuevo nacimiento, y eso se logra a través de la fe en Cristo. Pero dice aquí,
Dice que de cierto te digo, que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando una persona nace, normalmente el niño se ve nacer. Podemos ver el niño y se puede ver que hubo un nacimiento, pero el nacimiento del corazón no se ve. Se vive, porque somos cambiados de adentro para afuera y recibimos una vida nueva adentro cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros a través de su Hijo Jesús, que limpia y lava nuestros pecados. Vamos un momento aquí a Romanos. En Romanos Pablo nos indica algunos puntos de ese proceso de cambio, que tenemos que hacer. Dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvo quiere decir salvo de lo que es el reino de las tinieblas, donde estamos presos por nuestros pecados, y nos salva. Cristo nos salva y nos lleva a su reino, pero lo logra a través del nuevo nacimiento. Que es un cambio de corazón, dice Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Ya los judíos no tenían que ir tampoco con la ley de mandamiento. Ya hubo un sacrificio para siempre y el sacrificio fue Jesús. Ya ellos no necesitaban hacer más sacrificios. Les voy a decir algo importante. 40 años después que Cristo murió, vinieron los romanos y destruyeron el templo, destruyeron el altar de los sacrificios. Y desde entonces, 40 años después que Cristo murió, los judíos no han podido hacer más sacrificios, porque los sacrificios tienen que hacer, según la ley, en el templo. Y hasta este momento no ha habido otro templo. No han podido hacer otro templo. ¿Por qué? Porque ya se acabó la necesidad de hacer más sacrificios en el templo. Hubo un solo sacrificio y fue en la cruz, el último sacrificio. Un solo sacrificio por los pecados y ya. Entonces dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Señor, hay mucha gente que no saben lo que es ser nacido de nuevo, porque nadie les ha hablado. Dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Si nunca le han hablado de Jesucristo, ¿cómo va a entender el plan de Dios de salvación a través de su Hijo? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. A las personas que nunca han oído de Cristo, o quizás por primera vez usted está viendo de Cristo hoy, hay que hablarles de lo que Él hizo en la cruz, por qué Él vino a morir en la cruz, para quitar el pecado original que vino en el jardín del Edén. Y después Él viene a pagar la deuda de pecado de la humanidad, y Él toma sobre sí esa deuda de pecado y Él paga esa deuda de pecado, pero ya una vez para siempre Él hizo su sacrificio y ya no hay que volver a hacer más sacrificios de animales como se hacían bajo la ley. Ya hubo un solo sacrificio. Y si la persona nunca ha oído sobre Jesucristo,
esa persona no va a entender cómo puede ser salva. Por eso es importante ir a predicar. Por eso es importante llevar la palabra del Evangelio por todo el mundo. Y por eso lo han hecho empezando por los apóstoles. Empezaron Pablo por todas partes, Pedro, Juan. Ellos llevaban, y todos los otros discípulos de Cristo llevaron este mensaje por todo el mundo. Ellos hicieron discípulos. Los discípulos siguieron diciendo este mensaje. A mí me hablaron de Cristo. Yo llegué al punto de pedirle ese cambio de mi corazón, del perdón a Cristo, de que me lavaran mis pecados, de que yo creía que eres el Hijo del río Dios, el Salvador, y el Espíritu Santo me dio la fe para creer que solamente a través de Él yo podía recibir la salvación y poder recibir vida eterna y podía recibir ese Espíritu de Dios en mí y tener ya vida eterna y saber que con su Espíritu yo iba a ser reconciliada otra vez con Dios para siempre, esa vida eterna con Dios. Eso había, alguien tiene que decirlo de la misma manera que yo se lo estoy diciendo ahora, que hay una deuda de pecado en nosotros que ya fue pagada y fue pagada en la cruz. Solo lo que tenemos que hacer, tener la fe de creer que Él, Jesús, es el que nos puede dar el perdón de los pecados, es el que nos puede lavar nuestros pecados y es el que puede darnos vida eterna y es el que nos da su Espíritu a que viva siempre nosotros. Y ese Espíritu como le dijo Jesús a Nicodemo, nacemos de nuevo, ya no tenemos la muerte espiritual que heredamos de nuestros padres, ya tenemos la vida eterna heredada en nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que es nacer de nuevo. Eso es lo que es salvo de nuestros pecados, salvo de vivir sin poder soltarnos de ese mundo, del reino de las tinieblas. Y viene Cristo con su sangre a liberarnos, a limpiarnos, a lavarnos y a darnos su Espíritu y vida eterna. Eso es lo que es nacer de nuevo en Cristo, creer en Él, creer en su obra que ya está hecha, ya está terminada. Pero fíjense lo que dice aquí también. Hay un suceso que ocurrió a uno de los discípulos. Su nombre era Felipe. Y Felipe, el Espíritu Santo, le dijo que fuera a hablarle a un señor, a un etíope. Y ese señor iba regresando a su país en su carro en aquella época. Y el Espíritu Santo trajo a Felipe y lo puso al lado del etíope. Y el etíope estaba leyendo las escrituras de Isaías, de lo que hablaba sobre la muerte del Mesías. Entonces, dice, acudiendo Felipe que leía el profeta, dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y entonces dice, cuando leyó los versículos, dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Así que las escrituras hay que explicarlas. Felipe se sentó con este señor y le explicó el pasaje. Fíjate cómo decía, cuál era el pasaje. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado la tierra por su vida. Entonces él le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? Entonces dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Acuérdense lo que le dije sobre lo que dijo Pablo,
de que tiene que haber alguien que anuncie el Evangelio, que le diga a usted la verdad del Evangelio, porque dice que la fe en quién es Cristo, comienza por oír la verdad del Evangelio. Y aquí Felipe le empezó a hablar a él de las Escrituras, de los profetas, de cómo es Cristo el que es ese de quien estaba hablando el profeta. Y entonces dice que, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Señor, tiene que llegar un momento en la vida de la persona, en su vida, si no lo ha hecho nunca, que usted tiene que darse cuenta de que usted no va a vivir eternamente en este mundo. El tiempo está, ya nacemos, el momento que nacemos ya estamos naciendo en vista de morir. Estamos programados, como se usa con esas nuevas palabras, programados a morir. Antes o después, o cuando seamos viejos, o por un accidente, por una enfermedad, o por viejo. Ya venimos con ese programa de muerte en nosotros. Y no se va a vivir eternamente en este mundo. Pero ya las Escrituras, la palabra de Dios, nos enseñan desde el principio hasta el final que hay una vida eterna, que hay vida después de esta vida. Pero también hay una situación que usted tiene que escoger la vida eterna, porque si usted no coge la vida eterna, va a tener eterna condenación, separado de la vida de Dios, separado en una existencia completamente que usted no quiere estar en eso. Es una existencia completamente separada de Dios, en una realidad que es insufrible. Y eso es lo que le espera a todo el que no acepte la realidad de lo que hizo Cristo en la cruz. Y el que usted hoy esté viendo esto, esta es una bendición de Dios para usted, de que Dios le da la oportunidad de entender el sacrificio de Cristo en la cruz, de entender que sí, que aunque no hayamos hecho cosas malas, porque yo le he hablado del Evangelio a muchas personas y me dicen: oh, pero yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no digo mentira. Todo eso es bueno, pero eso no le quita de que también usted es pecador, porque somos hijos de Adán y Eva, y la semilla de pecado y la muerte espiritual que ellos recibieron se lo dieron a todo el resto de la humanidad. Todos han nacido con muerte espiritual y todos han nacido con el pecado en la carne. Por eso Cristo tenía que morir como hombre en su carne, para en la carne de Cristo el pecado fuera juzgado y fuera acabado. Y solamente por su obra en la cruz podemos recibir nosotros el perdón de pecado. Señores, si ustedes están en una iglesia en la cual le dijeron: quieren recibir a Cristo, y ustedes levantaron la mano, qué lindo, todo eso es muy bonito, pero señores, quizás ustedes no entienden ni siquiera qué usted hizo. No entienden lo que es el sacrificio de Cristo. No entiendan por qué usted tiene que recibir a Cristo. Todo eso hay que entenderlo. Alguien tiene que explicarle a ustedes de donde ustedes vienen, que son hijos de Adán y Eva, muertos espiritualmente, con el pecado en la carne. Entonces tienen que explicarle por qué Cristo tiene que morir en la cruz para poner en su carne el pecado de la humanidad, y Dios condena en la carne del Hijo todo el pecado de la humanidad. Y entonces ya tenemos una forma de venir al Padre, que es a través de su Hijo. Y es a través de su Hijo que recibimos el perdón de pecado.
Y es a través de su Hijo donde creemos que Él es el Salvador, el que murió en la cruz, el que pagó el precio de los pecados. Hay que creer que Él es el Hijo de Dios, que Dios manda a pagar el pecado del mundo. Hay que creer, hay que tener esa fe para creer. Hay que oír el Evangelio, no es levante la mano y quiera recibir a Cristo. Señor, eso es muy bonito, por eso es como entrar por la puerta, hay que seguir para entender. Y puede ser que hoy usted no esté nacido de nuevo, que usted solamente esté embullado por un grupo de personas en su iglesia a decir, oh, ya yo soy salvo. Señor, usted tiene que entender lo que se dice en esta palabra, porque si usted muere creyendo que es salvo y no lo es, va a vivir en eterna condenación. Usted tiene que ir otra vez y hablar con Cristo, buscar la palabra, entender lo que le estoy diciendo, que hay un nuevo nacimiento, que hay una forma de verdaderamente recibir el perdón de pecado, que es a través de la sangre de Cristo. Y que una vez que vengamos a Él arrepentidos, pidiendo que Él lave nuestros pecados, entonces viene lo que es, como dice aquí Pablo, verdaderamente con un corazón arrepentido, un corazón creyendo, y que recibes el perdón de pecado. Voy a terminar con una historia de lo que le sucedió a Cristo cuando estaba aquí. Es en Lucas 8. Les voy a contar la historia, pero ustedes pueden leerla con más detenimiento. Dice, vamos a ver en Lucas 7:36. En Lucas 7:36 al 50. Le voy a hacer el resumen de toda la historia para que ustedes entiendan la verdadera manera de venir a Cristo para recibir el perdón. Porque no es jugando voy a levantar la mano y yo quiero recibir a Cristo. Señor, tengan cuidado. Es su vida eterna que está en juego. Y puede ser que usted no sea salvo. Puede ser que usted no sea salvo creyendo que es salvo. Mire, yo le invito a que lea esta historia de esta mujer, porque es importante. Dice que a Cristo lo invitaron a una cena, un fariseo. Y entonces vino una mujer del pueblo, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora igual que todos nosotros, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los mojaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Señores, ese es un corazón arrepentido. Ese es un corazón de una persona que está mirando al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, y está viendo su pecado. Que cómo va a ponerse ella, ni siquiera se tiró en el piso y con sus lágrimas lavaba sus pies, arrepentida, con un corazón llorando de vergüenza y arrepentimiento por su pecado. Y dice que entonces Cristo, el fariseo empezó en su mente a condenar a Cristo porque estaba permitiendo que esta mujer pecadora lo estaba tocando a los pies, le estaba llorando. Entonces él le dice algo al fariseo sobre su actitud. Pero yo quiero ver a la mujer. Cuando él termina de hablarle al fariseo, dice aquí en el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Señores, ¿qué hubo primero? Un llanto de arrepentimiento, del entendimiento de que ella es pecadora y que no puede seguir en esos pecados y que tiene que arrepentirse.
Entonces, otra vez los fariseos volvieron a pensar mal. ¿Cómo es que este hombre perdona pecado? Entonces después le dice a ella, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy Cristo quiere darle a ustedes esa paz de salvación, pero ustedes tienen que venir a Él creyendo que es el único que puede darle la salvación, creyendo que es el único que puede perdonar los pecados. Tienen que venir con fe, tienen que venir creyendo y tienen que venir arrepentidos en expectación de que sus pecados van a ser perdonados, van a ser limpios. Y ustedes van a recibir esa vida eterna. Ustedes van a ser nacidos a través del Espíritu de Dios que va a venir a ustedes. Vayan en paz. Gracias.